para todo. Bueno, hoy, sin embargo, de acuerdo con Ramón, hemos decidido hacer un breve impasse dentro del estudio bíblico del libro de los Hechos. Conste que es un libro que me encanta y quizás en otra ocasión podemos tratar otro de los aspectos de este libro que tanto tiene que decirnos a nosotros en el día de hoy y tratar un tema que también interesa y preocupa a la Iglesia hoy, a nuestras iglesias hoy, y es lo que llamamos aquí el desafío de las nuevas generaciones, el desafío generacional. Tiene que ver con el Evangelio y la cultura, cómo presentar el Evangelio en nuestra cultura. Y me alegro de ver aquí en esta sala tanto adultos como algunos jóvenes, aunque la mayoría pertenecemos ya a una generación que ahora vamos a definir, una generación posterior. No están aquí las generaciones que afectan directamente el tema que voy a tratar. Entiendo que estarán en sus respectivos grupos, por lo tanto, pues vamos a hablar a nuestra generación para saber cómo tratar a las generaciones que ahora mismo tenemos delante de nosotros. Diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí Einstein? Bueno, porque de una de las generaciones de las que vamos a hablar se les ha denominado la generación Einstein, aunque el nombre por el cual más se les conoce es la generación Y o millennials. Eso ya suena más, ¿no? Pero ha sido un autor, un sociólogo holandés, el que acuñó el término de generación Einstein, y ya veremos por qué. Bueno, antes de nada, quiero también hacer un agradecimiento. Seguramente este nombre os suena, ¿no? Ismael López Medel. A algunos sí os sonará. ¿Recordáis a un fotógrafo creyente que partió con el Señor hace unos años, Manuel López, un fotoperiodista? Pues bueno, su hijo, Ismael López Medel, él es, como veis, él es doctor en Ciencias de la Comunicación, actualmente es profesor en esta universidad, en Azusa Pacific University, en Los Ángeles. Después de haber recorrido parte del mundo, ahora está allí situado. Así que os mando saludos de parte de él. Mira, oye, si aquí hay amigos, pues ya mando saludos. Y él dice, cuando queráis venís a verme, ya sabéis, allí en la costa oeste de Estados Unidos, seguro que os recibirá con mucho gusto y está muy feliz junto con su esposa y con sus hijos allí sirviendo en este país. Entonces, algunos de los datos que ahora voy a presentar me los ha facilitado él. Por lo tanto, quiero darle a él el reconocimiento porque, bueno, es lo que, bueno, cuando hacemos equipo, ¿no?, y colaboramos unos con otros, le sacamos mucho más provecho a lo que estamos haciendo. Entonces, la pregunta que hacíamos al introducir es esta. La preocupación que tenemos como iglesias, ¿cómo hacer llegar el Evangelio a las nuevas generaciones? Porque sí, hemos de hablar de nuevas generaciones. Ha habido un cambio social y cultural tan grande en nuestro país, y no solamente en España, en Europa, en el mundo occidental especialmente, tan radical que aquellos que pertenecemos a otras generaciones, lo cierto es que nos vemos un poco descolocados ante el desafío que suponen las generaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos, que ya están ahí. Pero comencemos por lo básico. Comenzamos definiendo lo que es una generación. Porque ¿cuántas veces hemos cantado y hemos orado al Señor esto de Señor, ayúdanos a transformar nuestra generación, que esta generación sea cambiada? Eso lo hemos orado, ¿no?, y lo hemos cantado. Aquellos que escuchamos a Marcos Vidal, esto lo repite muchas veces, eso de transformar nuestra generación. Incluso ha sido lema de algún congreso, transformemos nuestra generación. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Porque son palabras muy bonitas. Bueno, cuando hablamos de generación desde un punto de vista sociológico, nos referimos al conjunto de personas que, por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos. O sea, que eso de generación no es solamente, no, la generación de mis padres o de nuestros mayores, no, es que eso tiene unas características y tiene unas variables que es lo que hacen posible que las personas configuren una generación. Y lo que sí es cierto es que las generaciones que predominan en una sociedad son las que caracterizan y condicionan la cultura de un país. Y este es nuestro caso, el caso en el que estamos. Por eso nos ha parecido relevante tratar este tema con vosotros desde el papel que os toca como padres o quizás ya como abuelos algunos.
¿Cuáles son las generaciones en España? Bueno, aquí tenéis algunos datos que podéis encontrar, evidentemente, en libros de sociología, en Internet, es decir, esto entonces se puede localizar fácilmente. Las generaciones en España desde el año 1900. Evidentemente, algunas ya no están entre nosotros, pero son las que ha habido durante el siglo XX. La llamada generación republicana, que son los nacidos entre 1901 y 1920. Tenemos después la generación de la guerra, que algunos sitúan ya desde 1910, hablo de la Guerra Civil Española, los nacidos entre 1910 y 1924. Evidentemente, estas generaciones ya prácticamente han desaparecido, puede quedar algún representante, pero ya están desaparecidas. Tenemos la generación del silencio, los nacidos entre 1925 y 1945, aquellos que tuvieron que vivir la posguerra y la dictadura posterior. Por lo tanto, una generación de silencio. Todos recordamos, ¿no?, como en nuestras casas ciertos temas no se trataban. No se trataban. En algunos lugares más que en otros, pero lo cierto es que nuestros padres nos decían, no se habla de política, no se habla de ciertas cosas. Claro, para una generación como la nuestra, que ya empezamos a vivir la transición, la política era parte de la vida. Entonces, notábamos como había ahí un freno, ¿no?, de parte de ellos. La generación Baby Boom, aquí estamos una buena representación de esta generación, los nacidos entre 1946 y 1960. Ya sabéis, después de todas las catástrofes que el siglo XX nos trajo, hay como un gran despertar. ¿Sabéis? Algunos sociólogos han analizado algo muy interesante, y es el crecimiento tan notable que hubo, por ejemplo, en los índices de natalidad en los supervivientes del Holocausto. Aquellos que sobrevivieron al Holocausto, en fin, empezaron una nueva vida, con unas nuevas esperanzas y muchos nacimientos entre ellos. Tenemos después a la generación X, los nacidos entre 1961 y 1981. Aquí estamos ya también muchos de nosotros. Y, finalmente, la generación Y o Millennial, también conocidos como generación Einstein, y esto, como digo, es un autor llamado Jeroen Bosma, que escribió un libro titulado Generación de Einstein, y lo subtitula Inteligentes, Sociales y Superfast. ¿Sabes qué es esto de Superfast? Ramón, yo creo que tu editorial no publicó este libro. Me suena. Bueno, no sé, o algo parecido. Mira, está. Bien, esto lo publicó en el año 2008 y acuña esta expresión de generación Einstein, aunque concretamente este sociólogo sitúa a la generación Einstein en los nacidos entre 1981 u 82 a 1986, aunque realmente los millennials son los nacidos entre los 81 y 1995. Y luego tenemos finalmente a la generación Z, que son los nacidos a partir de 1995. Y ahora que se han acabado las letras del abecedario, pues ya veremos a ver cómo llamaremos a las siguientes generaciones. Pero lo cierto es que estas últimas generaciones han llegado pisando muy fuerte. Y lo sabemos. Aquí tenéis algunas de las características de estas generaciones contemporáneas, porque en este momento en nuestro país conviven 4 generaciones, mayormente, la Baby Boom, la X, la generación Millennial o Einstein y la generación Z, con todas las tensiones y desajustes que esto está significando. O sea, cada vez que nos reunimos, ya personas de nuestra edad y nos reunimos, es inevitable hablar de nuestros hijos, ya no adolescentes, ya jóvenes adultos. Y notamos que compartimos inquietudes, preocupaciones, también alegrías, también las hay con nuestros hijos, pero lo cierto es que notamos el peso que estas generaciones están teniendo. Claro, no podremos, nos gustaría, ¿no?, pararnos en cada detalle, en cada característica que define a esta generación. Aquí tenéis un cuadro más o menos amplio para que lo veáis. Pero ahora quisiera sí que nos detuviéramos en algunos aspectos que caracterizan a las generaciones X e Y. Bueno, son características comunes a nuestra generación, la X, y a la generación de nuestros hijos. El desencanto. Ya sabéis que nuestra generación era una generación muy optimista,
Después de las guerras mundiales había un nuevo amanecer para el mundo. Europa revivía en todo lo que esto significaba. Tantos ideales de progreso, de libertad, de avance, que se vieron truncados, lamentablemente. Y esto ha producido en nuestra generación, especialmente en la generación X, un profundo desencanto, que también la siguiente generación ha heredado. Generaciones marcadas por el consumismo. Eso se habla constantemente, ¿no? Ahora mismo, cuando éramos niños, muchos de nosotros nos regalaban en Reyes una cosita y estábamos encantados. Hoy en día los niños, cuando llega el día de Reyes o de Navidad, depende, ya no saben por dónde empezar, por tantos paquetes y regalos que tienen por todas partes. El consumismo bastante desenfrenado. Tanto no son de los niños, sino de los jóvenes y adultos de estas generaciones. Las promesas rotas. Estamos cansados de escuchar promesas a nuestros políticos y gobernantes que luego no van a cumplir. Estamos bastante cansados. Al final nos damos cuenta de que muchas de las promesas que nos hacen de cambio, y pensemos en nuestro país, cada gobierno que llega viene con el librillo bajo el brazo, con las nuevas propuestas, y termina la legislatura y cuántas cosas se han quedado en el camino sin cumplir, ¿no? Promesas rotas, lo que ha generado esa desconfianza hacia la clase política, también hacia la clase intelectual, en fin, tiene que ver con esto. Somos generaciones, por otra parte, marcadas por el nihilismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el nihilismo es la negación de toda creencia o todo principio moral, religioso, político, social, absoluto. Nosotros hemos sido educados en valores absolutos, ¿verdad? Esa es una característica de nuestra generación. Y nosotros, como cristianos evangélicos, mucho más. Porque nuestros mayores nos hablaban de blanco o negro. Escoge hoy a quién sirváis, a quién sirvas. Camino de vida o camino de muerte. Ahora nos encontramos con que hay una amplia gama de grises en medio de conceptos que nosotros entendíamos como absolutos. El sí es sí y el no es no. Ahora hay una desconfianza o negación directamente de toda creencia. Y no nos pasa esto que cuando hablamos con nuestros hijos, ya hoy en día más mayores, o con nuestros nietos, que ya están en el colegio, están en el instituto, están en la universidad, cuando nos hablan de lo que han escuchado en clase, ¿no os dais cuenta de lo que pasa? Como hay un cuestionamiento de la enseñanza que les hemos dado. Nosotros, como padres cristianos, les hemos instruido en el camino del Señor y les hemos dicho, mira, aquí no hay dualidades, aquí estamos en lo que estamos. Pero ahora nos vienen con sus preguntas, con sus dudas, con sus cuestionamientos de lo que para nosotros es sagrado. Porque nosotros hemos heredado el concepto de lo sagrado, de lo intocable. Pero para ellos no lo es. No lo es en el terreno de lo religioso, ni de lo moral, ni de lo político, ni de lo social. No lo es. Todo es relativo. Por eso, una característica de las generaciones X e Y, y ya hablo ya en general, no hablo tanto de nosotros ya como cristianos, es ese relativismo. Todo se relativiza. Cuando planteas cualquier tema, dices, bueno, cada uno piensa lo que quiera. Ya no hay conceptos absolutos, porque eso fue lo que condicionó nuestra generación. Bueno, para este sociólogo que he mencionado, Jeroen Bosma, este holandés, lo que define especialmente a la generación Einstein, ya sabéis, la que está encuadrada dentro de los millennials, la generación Y, es que es la primera generación con nuevas habilidades sociales, que no teníamos ni la generación Baby Boom ni la generación X. Ellos han desarrollado unas habilidades que hasta el día de hoy nos sorprenden, y desde muy pequeños. Sé que lo que estoy diciendo todos lo entendemos y lo asumimos porque lo vivimos en nuestras carnes. ¿Qué es lo que define, pues, a esta generación? Mirad, pensemos en nuestros hijos ya jóvenes, adultos. Ellos forman parte de la sociedad de la información, lo que se llama la conexión 24/7. ¿Qué quiere decir esto? Lo sabéis, ¿no? Están conectados 24 horas, 7 días a la semana.
no hay desconexión. Yo estoy a veces en casa con mi hija y estamos sentados, igual relajados, estamos en casa y la tienes con el móvil, o si no está con el teléfono, no, el teléfono es una antigüedad ya, o sea, están con el smartphone o está con el ordenador, constantemente conectados, incluso de forma adictiva, de forma adictiva. Así que forman parte, configuran esta sociedad de la información. Son muy hábiles con Internet. La generación Baby Boom y la generación X somos una generación sándwich. Es decir, hemos entrado de repente en una nueva era y estamos un poco descolocados, uno más que otros. O sea, yo soy un mero usuario. Sé que en mi generación hay personas muy hábiles con Internet, pero no son las que más abundan. En cambio, nuestros hijos y nuestros nietos, bueno, con 3 años te están manejando Internet, o sea, con una cierta facilidad. Adiós a las referencias. Nosotros hemos tenido referentes morales, ¿verdad? Hemos tenido referentes culturales, modelos a seguir. Nuestros propios padres, como cristianos, han sido referentes para nosotros. Bueno, esta generación Einstein, esta generación de los millennials, no tiene esos referentes. O si los tiene, son muy relativos, como parte de esa característica del relativismo. Se nos cuestiona o se cuestiona a referentes que para nosotros eran intocables. Son expertos en medios de comunicación, manejan todas las redes sociales. El WhatsApp, el Twitter, el Instagram, el Facebook. Vamos, no les da el tiempo para manejar tantas redes como tienen. Así se pasan el día conectados a las redes sociales. Nosotros no podemos seguir ese ritmo, pero ellos lo hacen con toda naturalidad. Son expertos en medios de comunicación. Yo hace 4 días que he aprendido a colocar ciertas fotografías en algunos foros. Hace 4 días, ellos ya años llevan haciendo esto. Son pensadores críticos. La generación Baby Boom y la generación X hemos sido educados en el concepto de aceptar la autoridad. Cosas que se dicen, se aceptan porque lo dicen las autoridades. Sea a nivel académico, religioso, científico, social, lo dicen. Pero esta generación Einstein está formada por pensadores críticos que cuestionan lo que se dice. Cuestionan lo que se dice desde los púlpitos, para no irnos tan lejos. Nuestros jóvenes no aceptan todo acríticamente. Lo tamizan, lo piensan, lo reflexionan y reaccionan a lo que dicen. Quiere decir que eso de que aceptan cualquier cosa no es así. Y aprenden de forma diferente a como lo hemos hecho otras generaciones. Nosotros hemos aprendido mucho por el método de la memorización. También la reflexión, no digo que no. Pero en nuestra época de estudiantes, sobre todo, primaba mucho lo de aprenderse los tomos, ¿no? Y los apuntes para poder plasmarlo en un examen. Ellos aprenden de forma diferente, son más intuitivos. Están con la antena puesta, o sea, captan lo que dice la sociedad y lo integran en su cultura, lo integran en su pensamiento y lo reflexionan críticamente. Y esto no es malo. O sea, de lo que estamos diciendo no es malo, a menos que esto se vea desbordado. Por otra parte, esta generación Einstein es social, es sentido de grupo, es muy práctica. Nosotros somos más teóricos, románticos, reflexivos. Ellos son muy prácticos, van a lo práctico. O sea, no me explicas tantas cosas, a mí dime lo que tengas que decirme. A veces nos sentamos con nuestros hijos, venga, que te voy a contar, te voy a explicar algo. Y empezamos el relato en la prehistoria, para llegar hasta ese momento. A ellos no les interesa nada de esto, ellos quieren lo práctico, lo de ya, lo que les sirva en el momento. Son leales, muy leales, sobre todo en ese sentido de grupo. A veces en casa no tanto, pero cuando forman grupo entre ellos son leales los unos a los otros, son pragmáticos. En este sentido, ellos quieren objetivos claros y van a por ello y no se pierden en otras consideraciones. Aunque esas consideraciones tengan mucho valor para nosotros, para ellos no las tienen. Son muy cómodos, muy cómodos. Esa es la lucha permanente que tenemos en nuestras casas, los que tenemos ya hijos ya con cierta edad. Claro, porque nosotros somos de una generación que con 20 y poco años
ya nos comíamos el mundo. Ya muchos incluso nos habíamos casado y teníamos familia y trabajo. Hoy en día vemos a nuestros hijos con 20 y tantos años, con 30 años, muy cómodos en casa. Claro, porque techo y servicios, comida y todo, y pocas responsabilidades, muy rápidos. Todo eso de que las cosas se demoren, eso de sentarnos a pensar, no. El ritmo es mucho más acelerado y nos agota a nosotros. Y eso sí, son muy listos. Qué listos son nuestros hijos y nuestros nietos. Qué listos que son. Nosotros que creíamos que sabíamos más que ellos, no. O sea, en pocos años ya nos aventajan. Están muy bien preparados. Son generaciones que han accedido a niveles de educación superiores cuando en nuestras generaciones eso estaba más limitado. Entonces, es decir, que han superado con creces nuestras expectativas y han sabido aprovechar esos recursos. Claro, estas características están acompañadas, esto es la generación, de sus valores. ¿Cuáles son los valores que caracterizan a esta generación? El placer, es decir, son muy hedonistas. No quiere decir que sean todo hedonistas, pero son muy hedonistas, disfrutan de las cosas y quieren disfrutarlas cada vez más. La comodidad, que está muy relacionada con el poder adquisitivo y el consumismo. Ya sabéis, la lucha con las marcas y siempre estar a la última moda, a la última marca. Claro, cuando nosotros éramos jóvenes nos daban la paguita, nos daban 100 pesetas al mes y con eso tenías que hacer cálculos y los que éramos creyentes encima sacábamos la ofrenda y el diezmo. Entonces te quedaba aquello más reducido. Pero ellos no se plantean eso. Ellos la paga y la paga mayor. O sea, no les des 10 euros porque te lo tiran a la cara, literalmente. O sea, ellos buscan algo más. Un poder adquisitivo mayor, más consumismo y buscan sobre todo el beneficio. ¿Qué es lo que me beneficia? Lo que no me beneficia no me interesa. No pierdo el tiempo. Acordaos, este beneficio está relacionado con el pragmatismo. Voy hacia donde voy. Como digo, cada una de estas características merecería un desarrollo. Pero lo que nos planteábamos al principio es cómo podemos llegar con el Evangelio de Jesucristo a esta cultura. Ya sabemos cómo son. Al menos tenemos aquí unos ciertos datos. Sabemos cómo son. ¿Cómo alcanzarles? Teniendo en cuenta que una gran preocupación que tenemos en las iglesias evangélicas es que estamos perdiendo a las nuevas generaciones. Es un drama, en muchas iglesias ver cómo se pierden los jóvenes cada vez a edades más tempranas. Aquellos que formamos parte de la generación X, o sea, los nacidos a partir de 1960, 61, y hablo ya desde el punto de vista del cristianismo evangélico, no os asombre escuchar que 1/3 de nuestra generación de jóvenes cristianos se ha perdido. No es que hayan dejado la iglesia, es que muchos han dejado la fe. 1/3 de los jóvenes cristianos evangélicos en España. Y es que esa tendencia está continuando, está marcándose cada vez más. Y se habla cada vez más de mayor pérdida, es decir, iglesias evangélicas cada vez más envejecidas. Con excepciones, claro que hay modelos de iglesia que son muy atractivos para los jóvenes, modelos que están muy adaptados a la cultura, que incluso la liturgia es más propia de esta generación y eso atrae a los jóvenes. Tampoco es la panacea, porque a veces eso es pan para hoy, hambre para mañana. Pero lo cierto es que hay ciertos atractivos y nuestras iglesias evangélicas, que tienen un tono más conservador, están pasando por una auténtica crisis con esto. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo afrontar el reto de las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos llegar con el Evangelio de Jesucristo a las generaciones Y y Z, que son las que han venido después de nosotros? Comenzamos con algo fundamental. Por supuesto, esto no se trata ni de fórmulas, ni de estudios teológicos especializados, ni de cosas así. Esto depende de la gracia divina y del poder del Espíritu Santo. Es decir, cada generación
es alcanzada con el Evangelio, no por nuestros métodos, no por nuestros líderes, no por las herramientas, sino por la gracia de Dios. Y para eso Dios se sirve ¿de qué? De su Iglesia, presente en el mundo, presente en la cultura, presente en las generaciones. Y necesitamos cada día depender del Espíritu Santo ante el reto que nos encontramos. Un reto cada vez más desafiante, que a veces nos hiere, nos duele. Porque esto que estamos hablando ya no es de puertas para afuera, estamos hablando de nuestras propias familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y queremos que ellos puedan seguir al Señor, porque nosotros sabemos cuáles son los beneficios de seguir a Cristo. Podemos dar fe de eso, tenemos un valor que es la experiencia, pero ellos no la tienen todavía, o no la tienen suficientemente. Así que necesitamos de la gracia divina y del poder del Espíritu Santo. Algo que valoran mucho los jóvenes adultos y los jóvenes de nuestras generaciones es la autenticidad. Ser auténticos. No soportan la hipocresía. No soportan la hipocresía, y menos en materia religiosa. Porque hablaremos un poco de la tensión con la que nuestros jóvenes cristianos se mueven en el día a día. Ellos tienen una pugna con la hipocresía religiosa, entre lo que han recibido de enseñanza y lo que ven en el hogar y en la iglesia. Ellos necesitan autenticidad. Que nos presentemos a ellos tal como somos, con nuestras virtudes y defectos. ¿Recordáis que nuestra generación ha sido enseñada a mostrar una imagen lo más impoluta posible? Y si esto, y permitidme que ponga el ejemplo, los que hemos sido hijos de pastores, mucho más. Hay una exigencia añadida. Claro, la imagen de la familia pastoral tiene que ser sumamente positiva, aunque por detrás haya problemas como en todo hogar. Pero es que esto mismo hemos transmitido a nuestros jóvenes y a nuestros niños cuando les hemos enseñado, ¿no?, a dar esa imagen. Bueno, hay que superar las cosas. Y los problemas al Señor, bueno, eso está muy bien, pero eso ¿cómo lo resolvemos en el día a día? Necesitan autenticidad y sensibilidad de nuestra parte, ser sensibles a sus cambios, a sus transformaciones, a sus desafíos, a sus incongruencias. Ser sensibles a eso. Y yo quiero deciros que yo no soy el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo en ese sentido, ¿eh? No sé si por mi formación o por mi carácter o lo que sea, quizás he tomado por la vía de la ortodoxia y eso tampoco ha funcionado, ni con mi propia hija, ni con otros con los que he estado. Es decir, esa sensibilidad a darnos cuenta de que están sumidos en una cultura donde hay tremendas presiones, donde hay contradicciones, donde hay desafíos, donde tienen que gestionar su fe con el mundo que les rodea. Y si lo que hacemos es criticarles y cuestionarles y juzgarles, lo que van a hacer es rechazarnos. Sensibilidad, como otros la tuvieron con nosotros, con nuestras propias generaciones. Fueron también sensibles, quizás no tanto como hoy en día podíamos necesitar, pero lo fueron. Y damos gracias a Dios por nuestros padres cristianos o por aquellos que nos han llevado a la fe, porque supieron conectar con nosotros. Claro que vivíamos en otra cultura y en otro contexto, pero supieron con mucha sensibilidad llevarnos a los pies de Cristo cuando veníamos de situaciones también muy críticas. El acercamiento a estas generaciones tiene que hacerse necesariamente desde la autoconciencia de nuestra vulnerabilidad. No nos presentemos como maestros de todo, porque no lo somos, y somos vulnerables. Aquello que podemos achacarles a ellos, lo hemos hecho a nosotros. A veces a nuestros hijos les reprendemos por cosas que hacen, y bien hecho, pero cuando miramos un poco hacia atrás, nos damos cuenta de lo que nosotros hemos hecho. Y no éramos hermanitas de la caridad, ¿eh? Y ahora ya estoy hablando ya en el contexto cristiano evangélico. O sea, yo recuerdo mi propia experiencia.
Yo de lunes a viernes era una persona y sábado y domingo que estaba en la iglesia era otra. Pero estaba deseando que llegara el lunes para volver a lo mismo y a juntarme con mi panda y hacer todo lo que hacía. Eso era así, eso sí, en casa procuraba pasar desapercibido. Bueno, es decir, que somos vulnerables, que si somos lo que somos es por la gracia del Señor, que nos ha sanado, que nos ha restaurado, que nos ha perdonado, que nos ha limpiado. Y cuando somos autoconscientes de quiénes somos realmente, esto nos permite mirar a los demás con otros ojos, sabiendo que no estamos ahí para enseñarles desde la superioridad, sino desde nuestras propias flaquezas y debilidades. No desde la autoridad que imponemos, sino desde la vulnerabilidad. Y por supuesto, cómo presentar el Evangelio a estas culturas, a estas generaciones, tiene que ser desde la centralidad en la palabra de Dios. No nos despistemos con otros caminos. No busquemos alternativas. A veces queremos alcanzar a estas generaciones con los métodos de este mundo, cuando la receta ya está dada, es la palabra de Dios. La centralidad en la palabra de Dios. Otra cosa es cómo lo presentemos. Pero no les demos otra cosa, no les demos sucedáneos, que es lo que pasa muchas veces. Cuando estamos ya en un punto de desesperación, lo que hacemos es echamos mano de cualquier cosa y les contamos por las historias que les gustan escuchar. Pero no es eso. O sea, lo que transforma las vidas es el Evangelio de Jesucristo. Y si les damos cosas alternativas, no esperemos el cambio que solamente el Espíritu Santo puede producir cuando Cristo es proclamado. Si lo que hacemos es hablar de otras cosas, pues entonces no esperemos los resultados que queremos obtener. Y junto con la centralidad en la palabra de Dios, lo cual quiere decir que antes de exponerla hemos de conocerla. Acordaos que nuestros jóvenes tienen pensamiento crítico y escuchan y analizan bien lo que escuchan. Oye, y los que pastoreamos y predicamos debemos ser sinceros con esto, ¿no? Decimos cada cosa desde los púlpitos. Madre mía. Hoy en día que se graban los cultos y demás, es una buena. Antes no, antes decías, acababas y te ibas. Pero hoy en día todo está grabado y cuando tú repasas eso, dices, jo, ¿yo he dicho esto? Pues sí, he dicho esto y más todavía. Claro, porque a veces nos emocionamos, ¿no? Y decimos cosas ahí que... En fin, entonces, centralidad en la palabra y una teología consistente. Claro, es que una cosa lleva a la otra. O sea, si lo que vamos es acercarnos a ellos desde el dogmatismo, olvídate, porque eso no va a durar nada. Pero sí tenemos que acercarnos a estas generaciones con una teología consistente. Saber en quién hemos creído, a quién hemos creído y qué es lo que creemos. ¿Cuáles son las bases de nuestra fe? Porque si lo que hacemos es mostrarnos dubitativos, cuando surjan las preguntas críticas que van a hacer, nos van a coger en renuncio. Y hay que ver qué conversaciones a veces más comprometidas hemos tenido, cuando nuestros jóvenes nos plantean temas que nosotros no nos planteábamos, o al menos, si lo pensábamos, lo escondíamos, pero ahora lo hacen sin ambajes, lo hacen en público, y cuando a veces pasa a un sitio, ¿no?, a dar un estudio, muchos lo hemos hecho, ¿no? Estos estudios así abiertos a jóvenes ya universitarios, muchos de ellos, cuando llega el tiempo de preguntas, y uno ya empieza a temblar, a ver por dónde salen, porque te sacan las preguntas que tú ni las habías pensado y a veces no te habías preparado. Entonces, claro, damos las respuestas que se nos ocurren. Vamos, eso, ocurrencias, otra cosa no se nos da. A veces no, También salimos airosos. Cuando estamos bien preparados y estamos centrados en la palabra y tenemos una teología consistente, también podemos defendernos. Pero lo cierto es que tenemos que estar preparados para este reto. Y junto con esto, compromiso ético. ¿Por qué nuestros jóvenes, ya adultos, están desencantados? Porque hay tantas cosas que se les han dicho y se les han prometido
que ahora, pues, incluso en el terreno de la ética y de la moral, que ahora no se creen todas las cosas, ¿eh? ¿Os acordáis, años atrás, qué pagados estábamos de nosotros mismos cuando decíamos, claro, es que estas cosas pasan en el mundo? Cuando hablábamos de temas de, ¿sabéis?, el divorcio, el aborto, el adulterio. Eso son cosas de personas que no conocen al Señor. ¿Y ahora qué tenemos que decir a eso? O sea, resulta que lo tenemos en la Iglesia y bien marcado en la Iglesia, ¿eh? Claro, entonces, cuando les hablamos a ellos acerca de los valores de la palabra de Dios para la vida, para la familia, para el trabajo, las palabras quedarán muy bien, pero si no somos ejemplo de lo que estamos diciendo, quedaremos en una difícil posición. Se requiere compromiso ético. Lo mismo que decíamos acerca de la fidelidad a la palabra de Dios, que no podemos decirles aquello que no creemos o de lo que no estamos convencidos. Si les hablamos acerca de los valores del reino de Dios, debemos ser los primeros en ser ejemplo de eso, porque ahí es donde más se está fallando. Y al final es el efecto boomerang. Lo que les damos acabará rebotándonos en la cara con vergüenza para nosotros. Recuperar los valores del reino de Dios, que no son los de este mundo. Por eso decimos que los cristianos vivimos contracorriente. No seguimos la corriente de este mundo. Pero lo que no podemos tampoco es fallar en aquello que enseñamos. Por supuesto, la contextualización. Tenemos que hablarles en un lenguaje que ellos entiendan. El lenguaje de las nuevas generaciones no es el lenguaje que nosotros aprendimos, y menos cuando hablamos en el mundo cristiano evangélico. Cuando les hablamos de doctrinas, de enseñanzas, a veces lo hacemos con términos que son los que hemos aprendido, que están bien, que están acuñados en la teología, pero que ellos no entienden, ni les interesan. O les hablamos de cosas que no les interesan, son pragmáticos. Entonces tendremos que hacer un esfuerzo de contextualizarnos y no venir ahí con el mamotreto y ponerlo encima de la mesa y vamos a aprendernos esto. Porque lo vemos en nuestras clases de estudio bíblico. Como vayamos de esta manera, se produce la estampida. Y luego la colaboración con ellos. Colaborar. No verlos de forma paralela, sino dónde hay puntos de encuentro. Claro, entonces Julio está trayéndonos una receta. Bueno, esto ni son fórmulas ni son recetas, son elementos que tienen que ver con nuestra propia experiencia en la vida cristiana, en nuestro seguimiento del Señor. Es lo que hemos aprendido y es lo que podemos legar a las siguientes generaciones, si es que queremos que estas generaciones sigan al Señor. Porque sí quisiera terminar esta parte, porque ya el tiempo pasa, dejar un tiempo de preguntas. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes cristianos? Porque hemos descrito a la generación Einstein, o a los millennials, hemos dicho cómo viven, cómo sienten, cómo piensan. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes cristianos hoy, en la era posmoderna? Bueno, ellos viven en esa tensión iglesia-mundo en la que han sido instruidos por sus mayores. La tensión iglesia-mundo. Aquellos que somos más mayores, recordamos, como nos decían nuestros mayores, nos prevenían ¿de qué? Del mundo. De hecho, en la iglesia se hacían múltiples actividades en fin de semana. ¿Para qué? Para evitar que los jóvenes nos fuésemos al mundo. Esto lo recordamos, ¿no? Los domingos empezaba por la mañana la escuela dominical y acababas por la tarde después de haber pasado por todos los grupos de edades habidos y por haber. ¿Con qué propósito? Bueno, que estemos protegidos en un ambiente cristiano. La tensión iglesia-mundo. Pero es que nuestros jóvenes han descubierto que el mundo tiene muchas cosas buenas, que nosotros no se los decíamos, que hay mucho y bueno en este mundo y lo están descubriendo por sí mismos. Y ahí hay una tensión entre la iglesia y el mundo. ¿Qué ocurre? ¿Que la iglesia es una sociedad perfecta? No es una sociedad perfecta, resulta que se parece mucho
a la sociedad del mundo ahora. Y entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Me posiciono en medio o tomo una decisión? Casi siempre esa decisión, no casi siempre, para muchos es el mundo, porque no es lo que nosotros les habíamos dicho de él. Como también están descubriendo contradicciones entre su fe y su práctica personal y familiar. Acordaos, reflexión crítica. Ven contradicciones entre lo que se enseña en la Iglesia y lo que después ven en sus ambientes. Incluso en sus padres, que pueden ser líderes y pastores y misioneros. Pero lo que ven en casa no es lo que reciben de enseñanza. Luego, inseguridad y confusión acerca de la conversión a Jesucristo. Para nosotros, lo del nuevo nacimiento, lo de convertirnos a Jesucristo era algo clarísimo, ¿verdad? Eso es pasar de muerte a vida. Para ellos no, porque nuestros jóvenes cristianos han sido educados en una cultura cristiana evangélica. Y muchos lo que hacen es seguir la tendencia, tienen formas, modos y costumbres cristianas. Pero ya lo decía el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Y eso lo repetimos hasta la saciedad. Pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes cristianos que no han tenido una vida desastrosa, como muchos hayamos podido tener, sino que han crecido en un ambiente bastante protegido? ¿Dónde está eso del nuevo nacimiento? Claro, el problema está que se confunde una cultura cristiana evangélica con el nuevo nacimiento. Y tenemos en las iglesias muchas personas que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Claro, y queremos que respondan como cristianos cuando no lo son. Creo que estoy hablando muy clarito. Es así. Y son miembros de iglesia y harán muchas cosas, pero no han nacido de nuevo. Y tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a entender qué es esto de la conversión. No darlo por hecho, porque desde el púlpito hagamos una invitación a seguir a Cristo. Tenemos que sentarnos con ellos, acompañarles en el proceso. Porque también nuestros jóvenes encuentran que las Escrituras no tienen relevancia para ellos, como para nosotros. Nosotros bebíamos la palabra de Dios. Tampoco había mucho más que leer, pero bueno, la Biblia pues estaba ahí, ¿no? Y ellos ahora tienen tantas posibilidades y la Biblia no les habla como nos hablaba a nosotros. Está bien, creerán más o menos algunas cosas, pero no tienen la relevancia que tenía para nuestra generación. También ellos denotan que hay incomprensión y falta de atención a sus necesidades. Los jóvenes siempre se han sentido marginados en las iglesias. Las iglesias es cosa de adultos y los jóvenes están enganchados hasta donde puedan y llega un momento de desconexión, porque no entroncan con esa realidad. También, esto lo digo ya por la experiencia, dicen que hay pocas personas preparadas para trabajar con ellos. Cada vez hay más, Y gracias a Dios porque surgen ministerios específicos que están trabajando con los jóvenes, menos mal. Algo que no había en nuestra generación. También sienten el peso de la herencia de modelos del pasado. Como Saúl a David, cogió su armadura y se la pone. ¡Hala, vete a pelear contra Goliat! Y David no se podía ni mover. Y nosotros que hemos heredado de nuestros padres lo que heredamos, lo queremos transmitir a ellos. Y no quieren ese peso. Ellos quieren 5 piedras y la honda, no quieren más. Y finalmente, escasa interrelación con los adultos. Termino. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Pues hermanos, lo mismo que decíamos antes, no pretendo daros ninguna fórmula ni ninguna receta, sino que hablando de experiencias, tenemos que dedicar a nuestros jóvenes una atención específica, cada vez más específica, no generalista, sino atender, porque las generaciones que nos rodean tienen sus diferencias, no son dos iguales. Por lo tanto, no vale lo mismo para unos que para otros. Tenemos que acompañarles en sus luchas y contradicciones, no juzgarles, no condenarles, acompañarles, sabiendo que van a pasar por lo que hemos pasado nosotros. Aunque nosotros teníamos la protección de nuestros mayores y la protección de nuestros valores y de nuestros principios, pero ellos no los tienen. Proveerles de una enseñanza bíblica adaptada a sus circunstancias.
Es importante que en las iglesias hagamos un esfuerzo de contextualización cada vez mayor, que descubran, que no descubran fuera lo que aquí les estamos ocultando. Yo recuerdo todavía a Ramón, la iglesia, cuando enseñaba a los jóvenes. Bueno, tú, junto con Ana, los dos tuvisteis el valor de empezar a introducir a los jóvenes, bueno, en ciertas cuestiones que no tocábamos, que eran intocables, porque pensábamos que no iban a entenderlas. Y sí que las entendían, sí que las entendían. Es decir, tenemos que hacer eso. Ayudarles a clarificar su experiencia de conversión. Ahí tenemos que poner mucha carne en el asador. Y hablarles, no hablarles en plan sermón, hablarles de lo que significa la nueva vida en Cristo, comenzando por el ejemplo de nuestras vidas. Tenemos que hacerlo, porque quizás se sienten cristianos y se comportan como tales, pero ¿saben lo que es una conversión a Jesucristo? ¿Saben lo que es el nuevo nacimiento? ¿Lo han experimentado? Y crear espacios de libertad para sus dudas y críticas. No nos alarmemos, ni nos asustemos, ni les pongamos aparte, ni digamos que son muy críticos y que son una amenaza para el statu quo de la Iglesia. Creemos espacios para ellos. Desafiantes, nos van a desafiar. Que lo hagan. Y nosotros tenemos que responderles de una forma inteligible. Me gustaría decir mucho más, pero bueno, os dejo algunas pinceladas sobre las que pensar. El desafío generacional. No es que vaya a venir, es que ya ha venido. ¿Y cómo estamos respondiendo a él? Acordaos, desde la gracia y la dependencia del Espíritu Santo en primer lugar. Pues que Dios nos bendiga y gracias por vuestro interés.